una estabilización temporal del paciente mientras este es intervenido quirúrgicamente, ¿no? Pero si la cirugía no debe retrasarse, especialmente si hay hipotensión, edema pulmonar o evidencia de bajo gasto cardíaco. Los betabloqueadores también se utilizan frecuentemente en el tratamiento de la disección aórtica. Sin embargo, estos deben usarse con precaución porque al bloquear la taquicardia compensatoria pueden precipitar a una marcada reducción de la presión arterial. Y ahora sí, siguiente, por favor. Ahora voy a hablar acerca de la insuficiencia aórtica crónica. Las causas más comunes en países de ingresos altos son la enfermedad de válvula aórtica bicúspide, la enfermedad de la aorta ascendente, mientras que en países con bajos ingresos, la causa más común es la cardiopatía reumática. Siguiente, por favor. Acá vemos los estadios de la insuficiencia aórtica crónica. Son 4 estadios, A, B, C y D. Acá tenemos que el estadio A, su definición es en riesgo de sufrir una insuficiencia aórtica. El estadio B, que presenta una insuficiencia aórtica progresiva. En el estadio C hay una insuficiencia aórtica grave, asintomática. Y el estadio D ya es una insuficiencia aórtica grave con síntomas. Tenemos, respecto a la anatomía de la válvula, eh, una válvula aórtica bicúspide, esclerosis de la válvula aórtica, ¿no? En el estadio A, enfermedades de los senos aórticos, historia de fiebre reumática, enfermedad cardíaca reumática conocida y endocarditis infecciosa, ¿no? En el estadio B, calcificación leve a moderada de una válvula trivalva, válvula aórtica bicúspide, senos aórticos dilatados, cambios de válvula reumática y endocarditis infecciosa previa, ¿no? En el estadio C, enfermedad calcificada de la válvula aórtica, válvula bicúspide, senos aórticos dilatados, cambios de la válvula reumática y endocarditis infecciosa con cierre anormal de válvulas o perforación. Y el estadio D es lo mismo, ¿no? En el estadio C. Los síntomas, en el estadio A y B no van a haber síntomas, en el estadio C también. Sin embargo, la prueba de ejercicio se utiliza para confirmar algunos síntomas, ¿no? Y en el estadio D, pues sí va a haber síntomas, ¿no? Como la disnea de esfuerzo, la angina, otros síntomas severos de insuficiencia cardíaca. Ahora, siguiente, por favor. Las recomendaciones en el diagnóstico de la insuficiencia aórtica crónica en pacientes con signos y síntomas de insuficiencia aórtica. El ecocardiograma transtorácico está indicado para evaluar la causa y severidad de la regurgitación, tamaño del ventrículo izquierdo, función sistólica, pronóstico y el momento en que se debe intervenir la válvula. En pacientes con válvula aórtica bicúspide o con dilatación conocida de los senos aórticos, el ecocardiograma transtorácico está indicado para evaluar la presencia y severidad de la insuficiencia aórtica. Y en pacientes con insuficiencia aórtica moderada o severa, con imágenes por ecocardiograma transtorácico subóptimas, o si se evidencia una discrepancia entre los hallazgos clínicos y las imágenes de este estudio, se recomienda realizar otra imagen diagnóstica, como puede ser el ecocardiograma transesofágico, una resonancia magnética cardíaca, o cateterismo cardíaco para la evaluación de la función sistólica del ventrículo izquierdo, los volúmenes sistólicos y diastólicos, el tamaño aórtico y la gravedad de la insuficiencia aórtica. Ahora, respecto a la terapia médica de la insuficiencia aórtica crónica, en pacientes asintomáticos, ¿no? Que son las etapas B y C, ¿no? Porque la A es que el paciente tiene riesgo, ¿no? La B y C, ya el paciente estaría, ¿no?, con insuficiencia aórtica. El tratamiento recomendado es el tratamiento de la hipertensión, ¿no? Y en pacientes con insuficiencia aórtica severa, con síntomas, pero con riesgo prohibitivo de ser llevado a cirugía, se recomienda el manejo dirigido por guías para pacientes con fracción de eyección reducida, ¿no? Que es con YECAS, ARA2,
o sacubitril valsartán. También medicamentos como los betabloqueadores se deben utilizar con precaución, ya que disminuyen la frecuencia cardíaca, ¿no? Y esto genera un aumento de eyección transaórtico. Perdón. Ahora sí, siguiente, por favor. Entonces, ¿cuándo se debe intervenir la insuficiencia aórtica crónica? El algoritmo. ¿Qué sigue, por favor, Úrsula? El algoritmo. Está cargando, creo, doctor. Sí, no te preocupes. Hay que cargar el algoritmo. Ahí está. Entonces, ¿cuándo se debe intervenir la insuficiencia aórtica crónica? En pacientes sintomáticos, ¿no? Como vemos en la izquierda, con insuficiencia aórtica grave, la cirugía de la válvula aórtica está indicada, independientemente de la función sistólica del ventrículo izquierdo. Ahora, en pacientes asintomáticos, hay varias ramas, como vemos, ¿no? En pacientes asintomáticos con insuficiencia aórtica crónica severa y disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, ¿no? Con una fracción de eyección menor o igual al 55%, está indicada la cirugía de la válvula aórtica si no se identifica otra causa de disfunción sistólica. En pacientes asintomáticos con insuficiencia aórtica severa y función sistólica del ventrículo izquierdo mayor al 55%, la cirugía de la válvula aórtica es razonable cuando el ventrículo izquierdo está severamente dilatado. En pacientes con insuficiencia aórtica moderada, eh, que se encuentran en el estadio B, ¿no? Que van a ser sometidos a cirugía cardíaca o aórtica por otra indicación, la cirugía de la válvula aórtica está indicada también. En pacientes asintomáticos con insuficiencia aórtica grave y función sistólica del ventrículo izquierdo normal en reposo, ¿no? Con una fracción de eyección mayor a un 55%, con riesgo quirúrgico bajo, se puede considerar la cirugía de la válvula aórtica cuando hay una disminución progresiva de la fracción de eyección en al menos 3 estudios seriados al rango bajo normal, o un aumento progresivo de la dilatación del ventrículo izquierdo. Y por último, en pacientes con una insuficiencia aórtica severa, aislada, que tienen indicación para reemplazo quirúrgico de la válvula aórtica y son candidatos para cirugía, el implante de válvula aórtica transcatéter no se debe realizar. No hay beneficio, ¿no? Bueno, eso sería todo, doctor. Muy bien. ¿Por casualidad habrás podido hacer el caso clínico? Doctor, me había Si no olvidado lo el caso tienes, no clínico. importa, porque en realidad, Héctor, sé que no te tocaba hoy día, ¿no? Pero si lo tuvieras, podríamos adelantarlo. Si no lo tienes, no te preocupes. Hacemos la simulación. Sí, podríamos hacer la simulación, doctor. ¿Lo podría presentar en la siguiente práctica? Ya, entonces mañana presentas el caso clínico, ¿ya? ¿Saben qué ha pasado con Freddy? Me escribió y me dijo que se encuentra atorado en el tráfico, que está revisando su Ya, trabajo. Le dije ya, que entonces, escribiera con él primero. entonces le explican a Freddy que mañana empezamos con él, con su revisión de tema y su caso, y luego terminamos contigo, Héctor, con tu caso, para mañana. Mañana tienen Está bien, teoría doctor. programada. Por ahora no, pero faltaría confirmar, ¿no? El doctor que, Ya. que está a cargo de Si su no hay teoría. ninguna teoría, empezamos a las 7. Y si hay teoría, sería en la noche como hoy día. ¿Ok? Si mañana no hay teoría, empezamos a las 7 la práctica con la exposición de Freddy y su caso, y luego Héctor tu caso. Si hay teoría, o sea, si tienen algo programado ustedes de teoría mañana, ya no me da tiempo, lo hacemos en la noche. ¿Ok? Entonces Sí, doctor. voy a pasar a las animaciones, ¿ya? A ver.
¿Me avisan cuando vean la animación? Sí se ve, doctor. Sí, doctor. Ya. Muy bien. Estoy tratando de transmitir también el sonido. Algunas veces el sonido llega, a veces no. Pero en todo caso, estas animaciones también se las voy a pasar a WhatsApp grupal para que las puedan revisar. Miren, lo primero que quiero que noten es el paciente. O sea, concentrémonos en el paciente. ¿Ya? Entonces quiero que noten la zona. ¿Se ve mi cursor? ¿La punta de mi flecha se ve? Doctor. Sí. ¿Sí? Ya. Muy bien. Entonces, cuando tienes insuficiencia aórtica, la fisiopatología de la insuficiencia aórtica lo que nos dice es que aquí el volumen de sangre que es eyectado por el ventrículo izquierdo y pasa a la aorta, regresa en la diástole porque la válvula aórtica no cierra adecuadamente. Entonces, esto sobrecarga de volumen al ventrículo izquierdo. Y al sobrecargarlo de volumen, en la siguiente eyección, en la siguiente sístole, el ventrículo izquierdo va a eyectar evidentemente con más fuerza por la ley que les comenté en la fisiología cardiovascular, que es la ley de Frank Starling. A mayor llenado, a mayor distensión de la fibra del sarcómero, mayor contracción. Eso incrementa la presión arterial sistólica. ¿Ya? Eso incrementa la presión arterial sistólica. Y eso lo notamos en la animación. Llegan a ver la línea blanca que está aquí marcándose con mi cursor. Llegan a ver la curva blanca. Ya. Sí. Ya. Esa curva blanca es la curva de presión normal. Y es la curva de presión, ya, que normalmente van a tener, digamos, sin la insuficiencia aórtica, ¿no? O sea, sin la presencia de la insuficiencia aórtica. Así sería la curva normal, la curva de presión normal, digamos, ¿no? La curva de presión normal a nivel de lo que sería un vaso, una arteria. Un pulso carotídeo normal, por ejemplo, ¿no? El pulso carotídeo normal. Pero cuando hay insuficiencia aórtica, se torna la curva de presión como lo ven del color, digamos, lila o moradito que está por detrás del blanco. ¿Lo ven? ¿Dónde está la punta de mi cursor? Sí, doctor. Se llega a ver, ¿no es cierto? Ya. Primera diferencia que notan es que la presión, o sea, el nivel de presión que va a generarse va a ser mayor. En relación a la curva blanca, ven que la curva lila está por encima. Eso indica que la presión pico sistólica es mayor. Y es lógico porque hay un mayor llenado del ventrículo. La sangre le regresa de la aorta a través de la válvula insuficiente y sobrellena el ventrículo izquierdo. ¿Ok? Lo sobrecarga de volumen y lo tiene que eyectar. Entonces sube la presión arterial sistólica. Pero además de eso, noten que la curva moradita, la parte diastólica, la parte de diástole, está por debajo de la curva blanca. Notan eso, ¿no es cierto? ¿Por qué se cae la presión diastólica? Se cae la presión diastólica porque para que se sostenga tiene que haber volumen dentro del vaso, dentro de la aorta. Pero acá como hay un robo en el buen sentido de la palabra, en el sentido simplemente de que la sangre le regresa al ventrículo, disminuye el volumen de sangre en la aorta durante la diástole. Y eso hace que la presión diastólica baje, que la presión diastólica caiga. ¿Ya? Como cae la presión diastólica, entonces lo que va a pasar es que hay una gran diferencia entre el pico en sístole, que está aquí, donde está mi cursor, el pico en sístole, ¿ya? Y el nadir, o sea, la parte más baja de la presión, que es en la diástole. Esta gran diferencia entre la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica le confiere a la insuficiencia aórtica su característica de pulsatilidad. Es una enfermedad en la cual todo te late. Te late la cabeza, te late la úvula, te late la pupila,
todas las arterias laten fuertemente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el latido depende de lo que se llama la presión de pulso. ¿Quién sabe qué cosa es la presión de pulso? ¿Quién me dice qué cosa es la presión de pulso? La presión de pulso es la diferencia entre la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. Si yo les digo, por ejemplo, que ese paciente tiene 120/70, ¿cuánto es su presión de pulso? 50, 50, ¿no es cierto? Es la diferencia nada más. 120 menos 70, ¿ya? Más o menos serían los niveles que están viendo aquí en esta curva blanca. En esta curva blanca más o menos hablamos de esa presión, 120 en el pico sobre 70 en el nadir. Pero acá vean en este paciente con insuficiencia aórtica, este pico tranquilamente puede estar en 160 y esta diástole puede estar en 40. O sea, si tiene 160/40, ¿cuánto es su presión de pulso? 120. 120, la diferencia exactamente. Entonces, esos milímetros de mercurio golpean la pared de la arteria, por eso se llama presión de pulso. Y mientras más alta sea esa diferencia, mayor va a ser la presión, el golpe, la tensión que se va a ejercer sobre la pared de la arteria. Por eso es que la arteria se va a notar como que late o baila o se mueve de una manera muy saltona. Le llaman pulso saltón, le llaman pulso en martillo de agua, o le llaman pulso oscilante o pulso de Corrigan, ¿no? El nombre semiológico, pulso de Corrigan. Entonces, vamos a notar en esta animación cómo el paciente a nivel del cuello tiene esa imagen que les acabo de explicar del pulso, ¿ya? Vamos a verlo. ¿Notan el movimiento del cuello? Sí, doctor. Ya. A ver, el movimiento del cuello es un movimiento que tiene características muy particulares en la insuficiencia aórtica. Lo primero que quiero que vean es esta zona donde está la punta de la flecha. ¿Cómo se llama esta zona? ¿Cómo se llama esa parte? ¿Cómo se llama la zona donde está la puntita de la flecha? La fosa supraclavicular. No, la zona supraclavicular estaría por acá. Acá está la clavícula. Esta parte se llama horquilla supraesternal. Acá está el esternón. Acá está el hueso esternal. Y aquí están las clavículas. Las clavículas, ¿no es cierto?, se dirigen hacia el esternón, hacia la parte del manubrio. Por encima de esto está la horquilla supraesternal. Y quiero que noten cómo se nota un movimiento pulsátil a nivel de la horquilla. ¿Lo ven? Ese movimiento que ven allí, ese movimiento pulsátil que ven allí en la zona de la horquilla supraesternal, permite diferenciar en algunos casos lo que es un movimiento arterial de una pulsación venosa. Generalmente la pulsación venosa no se va a ver ahí. Se va a ver en esta zona. Aquí tenemos un músculo muy importante a nivel del cuello, de la anatomía del cuello, que se llama el músculo esternocleidomastoideo. El músculo esternocleidomastoideo tiene dos fascículos. Uno que va de la apófisis mastoides hacia el esternón y otro que va de la apófisis mastoides hacia la clavícula. Por fuera del fascículo que va de la mastoides a la clavícula discurre la vena yugular externa, más o menos por aquí. Entonces, cuando veamos que esta zona donde está la punta de mi flecha es la que se mueve, uno puede pensar que allí ese movimiento puede deberse a una onda de pulso venoso yugular. Pero cuando lo que se mueve es por adentro, en la zona interna,
por dentro del fascículo que va de mastoides a esternón, este fascículo de acá, esa zona más va con arteria. ¿Ya? Más va con arteria. Entonces, en este caso estamos viendo un paciente que tiene un movimiento anormal, un latido anormal, un movimiento bastante saltón de las arterias en el cuello. Entonces, ya de ahí nomás sospechamos que puede haber alguna alteración. Y en este caso se está colocando el estetoscopio en dos zonas. ¿En qué foco está en este momento el estetoscopio? ¿Qué foco estamos ocultando ahí? ¿Cómo se llama ese foco? Segundo espacio intercostal, borde paraesternal del lado derecho. Aórtico. Claro, es el foco aórtico. ¿Qué auscultamos mejor en el foco aórtico? ¿El primer ruido o el segundo ruido? ¿Qué se ausculta mejor en el foco aórtico? ¿El primero o el segundo ruido? Eso acabamos de hacer en semiología. Recuerden su semiología. En el foco aórtico se ausculta mejor el segundo ruido. El segundo ruido se produce por el cierre de las válvulas sigmoideas, la válvula aórtica y la válvula pulmonar. La secuencia generalmente tiene un orden que se cierra primero la aórtica y luego la pulmonar, pero en condiciones fisiológicas esa, digamos, separación en el cierre es muy breve y generalmente no se puede distinguir en el oído que hay esa separación. Entonces el cierre de la aórtica y el cierre de la pulmonar para nosotros en la auscultación es como si fuera un ruido único y eso le llamamos el segundo ruido. Se ausculta mejor en los focos de la base. Focos de base son aórtico y pulmonar. Generalmente en el foco aórtico lo que buscamos es el ruido cardíaco. O sea, siempre que ausculten, busquen primero el ruido cardíaco. No se dejen ganar por el soplo. Siempre busquen el ruido cardíaco. Aún en las insuficiencias aórticas severas, en el foco aórtico se puede llegar a encontrar los ruidos cardíacos. ¿Ya? Cuando queremos ya buscar el soplo de una insuficiencia aórtica, en ese foco que ven ahorita no lo van a escuchar tan claro. Busquen otro foco que está un poquito hacia la izquierda, donde está ahorita el estetoscopio. Ese foco está en el tercer espacio intercostal, borde paraesternal del lado izquierdo. ¿Cómo se llama ese foco? Pulmonar, doctor. Ya, el foco pulmonar está ahí, pero está por arribita, está en el segundo espacio. Está muy bien allí, como bien lo me acabas de decir, pero un poquito más arriba, en el espacio segundo. Si hablamos de un poquito más abajo, tercer espacio intercostal, ¿de qué foco estamos hablando? Ah, el accesorio. Exacto, es el foco accesorio aórtico. Ese se llama el foco accesorio aórtico. Y allí van a encontrar el soplo de insuficiencia aórtica con más facilidad que en el foco aórtico. Ya en el accesorio lo van a escuchar mejor. Y es un soplo diastólico. El soplo de insuficiencia aórtica es diastólico. Es en decreciendo. O sea, empieza inmediatamente, va al segundo ruido, comienza ese soplo. En algunos casos de insuficiencia aórtica, debido al gran volumen de sangre que tiene que ser eyectado por el ventrículo izquierdo, por esa sobrecarga de volumen debido a la falla valvular aórtica, se puede producir un soplo a la eyección también, en algunos casos. O sea, pueden escuchar a veces un soplo sistólico, pero generalmente es un soplo sistólico funcional, es un soplo sistólico de poca intensidad. Lo que les va a llamar la oreja es el soplo diastólico, el soplo en diástole, ¿ya? Es lo que van a escuchar. ¿Alguna pregunta para pasar a la siguiente animación sobre lo que estamos viendo? ¿Alguna pregunta que me quieran hacer antes de pasar a la Doctor, siguiente animación? Sí, sí, una dime, pregunta. Con respecto dime. al foco pulmonar, ¿también nos escucharía ahí pues el cierre de las válvulas sigmoideas?
o solo en el foco aórtico, porque, bueno, en el foco pulmonar pues No. está cerca, ¿no? La arteria. Claro, no. También en el foco pulmonar vamos a escuchar el cierre, efectivamente. El foco pulmonar también debemos ocultarlo. Ahí también hay que buscar el segundo ruido. ¿Ya? O sea, el foco pulmonar es un foco de la base. Y les acabo de decir que el segundo ruido se busca en el foco de la base. En los focos de base son dos, aórtico y pulmonar, en ambos, no solamente en el aórtico. Puse el ejemplo del aórtico porque estábamos examinando patología aórtica. Llegan a ver en la animación aquí unas líneas amarillitas, ¿no es cierto? Acá abajito, donde está mi cursor. Estas líneas amarillas representan el fonocardiograma, o sea, es la imagen gráfica de los sonidos de la auscultación. Y quiero que comparen esta zonita de amarillita de acá con esta zonita amarillita de acá. ¿Qué es lo que notamos? Primero, que coincide con la elevación de los pulsos, de la onda de presión, ¿no es cierto? Esta amarillita de acá, pequeña, coincide con eso. ¿Ven? Coincide ahí. Significa que está elevándose la presión del ventrículo. Significa que esto es el primer ruido. ¿Ok? Es el inicio de la sístole, el primer ruido. Y luego tienen otra marca amarillita aquí, que es más alta, ¿no es cierto? Más notable, que significa el cierre de la válvula sigmoideas. Ese es el segundo ruido. Entonces, ¿cómo pueden diferenciar primero y segundo ruido? Pues lo pueden diferenciar porque el primer ruido coincide con la onda de pulso. O sea, si vemos la animación, cada vez que el cuello se vaya para afuera, o sea, cada vez que se ve la pulsación, digamos, impulsando hacia arriba, eso es sístole. ¿Ya? Sístole. ¿Ok? Segunda diferenciación, la distancia. ¿Qué notamos? Entre el primer ruido y el segundo ruido, perdón, vamos a parar ahí. Entre el primer ruido y el segundo ruido, la distancia que hay, o sea, el tiempo que discurre, es menor que entre el segundo ruido y el siguiente ciclo. Esto es porque normalmente en un ciclo cardíaco con una frecuencia cardíaca normal, la diástole dura más que la sístole. La diástole generalmente son las 3/5 partes y la sístole 2/5 partes del ciclo cardíaco. Algunos dicen 1/3 y 2/3, pero bueno, eso ya depende de la literatura que consultemos. Pero habitualmente van a notar claramente que la distancia entre el primero y segundo es más breve que entre el segundo y el primero. Entonces, eso les ayuda también en la auscultación a encontrar los ruidos cardíacos. Antes que los soplos, concéntrense en los ruidos cardíacos. Tienen que acostumbrarse a auscultar así. Primero, segundo, dum, dap, dum, dap, dum, dap, así. Si no consiguen auscultar los ruidos cardíacos, van a estar perdidos en cuanto al soplo, en el sentido que no van a poder ubicarlo en qué fase del ciclo lo están escuchando, si es sistólico o si es diastólico. Por eso les decía, primero buscar los ruidos cardíacos. Los buscan hasta que los encuentran. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en el segundo, en el foco pulmonar también escuchas el segundo ruido. No es que solamente lo escuchemos en el aórtico, también en el foco pulmonar. ¿Ya? Y otra característica que no debemos dejar de resaltar es que miren con qué parte del estetoscopio está auscultándose. Esto se llama campana y lo que está abajito pegado a la piel del paciente se llama diafragma. El segundo ruido se busca con el diafragma, no con la campana, porque el tono del segundo ruido es más alto que el primero. El primer ruido es de tono bajo. Entonces, el primer ruido se escucha con la campana, porque esta parte del estetoscopio les sirve para ocultar a ustedes los ruidos de tono bajo, los graves. Los ruidos de tono más alto, más aguditos, mejor con el diafragma. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Ya. Entonces vamos a pasar a la siguiente animación. Voy a dejar de compartir un ratito.
Me avisan cuando se vea la diapositiva. Sí, doctor. Ya. A ver, cuando un paciente tiene una insuficiencia aórtica aguda, no da tiempo a que se compense estas diferencias de presiones que he explicado. ¿Ya? Entonces va a haber una gran diferencia de presión entre la sístole y la diástole. Y eso lo van a notar ustedes, como les digo, examinando el cuello. Pero hay un dato que, digamos, es un dato muy sutil, pero que les permite saber que realmente es arteria. O sea, que sí o sí es arteria. ¿Quién se acuerda de las ramas que tiene la arteria carótida interna? ¿Cuáles son las ramas de la arteria carótida interna? ¿Se acuerdan de anatomía? Las ramas de la carótida interna son la arteria faríngea inferior, tiroidea superior, lingual, facial, auricular, posterior, y la arteria maxilar interna. La arteria que quiero que noten, a ver, no sé si llegan a ver. Miren aquí. ¿Llegan a ver ahí algo que pulsa? Donde está la punta de la flecha. Sí se Justo en ve. la zona del maxilar inferior, ¿lo ven? Ustedes mismos pueden palparse esa arteria, si acaso, ¿no? Pueden ubicarla en su maxilar. Si ustedes ven ese movimiento a nivel de la zona maxilar inferior, tienen que sospechar insuficiencia aórtica. Es una de las pocas patologías que le va a dar ese movimiento ahí, ese movimiento pulsátil a ese nivel. Entonces, hacen que el paciente gire el cuello, mire al costado y examinan esa zona. Esa zona es por donde discurre la arteria maxilar interna, rama de la carótida interna. Y bueno, examinan también evidentemente todo lo demás en el cuello. Estamos notando aquí, en esta zona, ¿no es cierto? Acá se nota claramente los dos fascículos del músculo esternocleidomastoideo, ¿no? Y el fascículo que va de mastoides a esternón y el fascículo que va de mastoides a clavícula. Y notan que en esta zona de aquí, ¿no? La zona, digamos, que va más hacia el fascículo de mastoides a clavícula, se nota un movimiento bastante notable de ese fascículo, de ese componente, de este músculo. ¿Por qué? Porque la arteria carótida va por detrás. La arteria carótida discurre por detrás de ese músculo. Y ahí lo notamos. ¿Ya? Y notamos que tiene ese movimiento. No se olviden entonces de examinar esa zona que les estoy explicando acá de la zona maxilar inferior. Dejó de proyectar. Sí, ahorita voy a compartirlo. Me avisan si se ve la animación. ¿Se llega a ver? Sí, doctor. Ya. En algunos pacientes debemos investigar estas manifestaciones de pulsatilidad que les he explicado.
Entonces, una buena forma de evaluar esto es haciendo lo que se llama, o buscando lo que se llama, el pulso de Quincke. ¿Cómo se busca el pulso de Quincke? Ahí está en la diapositiva. El pulso de Quincke se busca presionando levemente el lecho unguial. Cuando el paciente tiene insuficiencia aórtica, van a notar como si fuera una lamparita que prende y apaga en la zona del lecho unguial. Entonces van a ver que en la sístole se llena de sangre y en la diástole se pone pálido. ¿Ya? En la sístole rosadito y en la diástole blanquito. Normalmente si ustedes se presionan y ustedes mismos se pueden hacer ahora, ¿no es cierto?, su compresión del lecho unguial, no hay esa oscilación. Es lo normal que no la haya. Pero en el paciente con insuficiencia aórtica, debido a esta gran diferencia de presión entre sístole y diástole, se puede presentar este hallazgo. Se llama pulso de Quincke. Entonces comprimimos levemente, una ligera compresión del lecho unguial y vamos a tener alternativamente, ¿no?, la tinción de rosadito y la palidez en la uña. ¿Ya? Muy bien. Eso se llama pulso de Quincke. Y hay otros hallazgos también importantes en insuficiencia aórtica, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el signo de Muset, que es el movimiento involuntario de la cabeza con cada latido, porque el paciente nos saluda cada latido. El signo de Muset. El signo de Müller, que es el latido de la úvula. El signo de Landef, que es el latido de la pupila. Hay muchos signos. Es una patología, la insuficiencia aórtica, que tiene bastante semiología. Muchos allá. Entonces vamos a ver ahora la diferencia entre crónico y agudo, ¿ya? Crónico y agudo. A ver. A ver. Lo que estamos viendo aquí es curvas de presión. Se llega a ver, ¿no? Se está viendo. Sí, doctor. Ya. Muy bien. Estamos viendo curvas de presión representativas de lo que sería una insuficiencia aórtica aguda, aquí abajito donde está mi cursor, y arriba la crónica. Entonces, ¿qué es lo que notamos? En la aguda, ¿ya? En la aguda, lo que notamos es que aquí hay tres gráficas de curva de presión. Una que está marcada en color amarillo claro, que es la curva de presión de la aurícula izquierda. Una que está en color mostaza o amarillo oscuro, que es la curva de presión del ventrículo izquierdo. Y una en rojo, que es la curva de presión de la aorta. ¿Qué es lo que notamos? A ver. Para que se produzca el llenado adecuado en diástole del ventrículo, ¿no es cierto?, la presión de la aurícula izquierda en todo momento durante la diástole debe estar por encima de la presión del ventrículo izquierdo. Vuelvo a repetir, para que se produzca el adecuado llenado del ventrículo izquierdo en diástole, que es donde debe llenarse el ventrículo izquierdo, la presión de la aurícula izquierda debe ser superior a la presión del ventrículo izquierdo, para que haya, por gradiente de presión, flujo desde aurícula hacia el ventrículo en la diástole. Pero ¿qué pasa en la insuficiencia aórtica aguda?
En la insuficiencia aórtica aguda, lo que sucede es que el volumen de sangre que regresa desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo lo encuentra el ventrículo sin cambio, sin adaptación que le haga soportar ese volumen, esa sobrecarga súbita de volumen que le llega. Si una cavidad no acomoda un volumen que le llega, la respuesta en esa cavidad va a ser una elevación de la presión. ¿Ok? Tengo una cavidad de X tamaño, hablando del ventrículo izquierdo. Si lo sobrecargo de volumen y no tiene tiempo de distenderse, o sea, el ventrículo no ha podido adaptarse a esa sobrecarga, la respuesta va a ser incremento de la presión. Y lo que va a hacer este incremento de la presión en el ventrículo izquierdo es hacer que precozmente en la diástole, mucho antes de donde debería, la presión del ventrículo va a ser en algún momento hasta superior a la de la aurícula. Si la presión del ventrículo es superior a la de la aurícula, no puede haber flujo ya. Ya no hay flujo, ya no se llena el ventrículo como debería hacerse normalmente, ¿no es cierto? La sangre pasando de aurícula izquierda a ventrículo izquierdo, y mucha de la sangre se queda ahí, digamos, no circulante, por decirle un nombre, en la aurícula. No puede pasar. Eso genera un precierre de la válvula mitral. O sea, la válvula mitral, ¿no es cierto?, está aperturada en diástole, pero si la presión del ventrículo es mayor que la de la aurícula, comienza a cerrarse. ¿Correcto? Se comienza a cerrar. Entonces, lo que vamos a tener acá es que la presión del ventrículo izquierdo, la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo va a ser muy alta. ¿Quién me dice cuánto es la presión de fin de diástole normal en el ventrículo izquierdo? ¿Cuánto es la presión normal al final de la diástole dentro del ventrículo izquierdo? Es una presión baja, puede ir a unos 4 o 5 milímetros de mercurio aproximadamente, pero en el caso de una insuficiencia aórtica aguda fácilmente puede llegar a 40 milímetros de mercurio. O sea, se eleva muchísimo la presión a final de diástole del ventrículo izquierdo. Entonces, esa presión incrementada, ¿no es cierto?, que hay a final de diástole del ventrículo izquierdo, va a hacer que cuando venga la sístole, como ya la válvula mitral está como que media cerradita, ¿no es cierto?, como que la válvula mitral está media cerradita, lo que va a pasar es que el primer ruido puede estar inclusive ausente. ¿Ya? El primer ruido puede estar inclusive hasta ausente, porque para que se produzca el primer ruido, tiene que cerrarse la válvula mitral y tiene que cerrarse la válvula tricúspide. ¿No es cierto? Esos son los componentes del primer ruido. Cierre de las válvulas auriculoventriculares. Entonces, como en este caso, la presión del ventrículo durante la diástole se ha incrementado tanto, prácticamente casi ya cerró la válvula mitral. Entonces el primer ruido puede estar muy disminuido hasta ausente inclusive, en la insuficiencia aórtica aguda. Segunda característica es que en la insuficiencia aórtica aguda podemos encontrar un soplo diastólico, ¿correcto?, correspondiente al flujo regurgitante por la válvula aórtica insuficiente, pero que va a ser breve. Va a ser breve, ¿por qué? Porque como hay tanto volumen que regresa desde la aorta hacia el ventrículo, por lo agudo que es el caso, rápidamente la presión del ventrículo se va a elevar. Y para que haya un flujo regurgitante que produzca el soplo, tiene que haber gradiente de presión. Como la presión del ventrículo se eleva tan rápidamente e iguala a la presión de la aorta, como vemos acá en la diapositiva, que las curvas se igualan, acá está la curva de la presión de la aorta, y acá está la curva de la presión del ventrículo izquierdo, y vean que aquí se igualan, prácticamente no hay diferencia, no hay gradiente,
entonces el soplo comienza a disminuir rápidamente. Mientras la diferencia entre la presión de la aorta y la presión del ventrículo sea amplia, va a haber flujo, va a haber soplo. Pero cuando se eleva rápidamente la presión del ventrículo alcanzándole la aorta, el soplo desaparece. Por eso una característica de la insuficiencia aórtica aguda es que el soplo diastólico es breve. Es intenso, pero breve. Termina mucho antes que venga el siguiente primer ruido. Si es que se llega a ocultar, como les digo, porque el primer ruido muchas veces no se escucha muy bien, no se escucha muy bien. Lo que hay es un sonido de eyección, que es producto de que se puede escuchar la apertura de la válvula aórtica. ¿Ya? Y otra característica de la insuficiencia aórtica aguda es que muchas veces hay un soplo sistólico. Un soplo sistólico que es producto de que la presión dentro del ventrículo izquierdo es mayor en sístole, bastante mayor que la de la aorta. Normalmente la presión del ventrículo izquierdo en sístole y de la aorta hacen curvas iguales, o sea, no debe haber ninguna diferencia. Pero acá como hay una gran sobrecarga de volumen, puede haber una gradiente, una diferencia entre la presión que genera el ventrículo izquierdo y la presión que hay en la aorta. Y eso puede generar un soplo sistólico. Un soplo sistólico por esa turbulencia a la salida. ¿Ok? ¿Hasta ahí me han entendido? ¿O quieren que les repita alguna parte de esto? A ver, entonces yo les pregunto. ¿Por qué en la insuficiencia aórtica aguda, ¿ya? ¿Por qué en la insuficiencia aórtica aguda puede pasar de que el paciente no tenga soplo sistólico? A ver, ¿por qué podría no haber este soplo sistólico aquí? En la insuficiencia aórtica aguda. ¿De qué depende que haya ese soplo? ¿De qué depende el soplo sistólico? A ver. Doctor, ¿podría decirse que no hay un correcto cierre en la válvula aórtica y por ende no se produciría el soplo? Ya. Si no hay un correcto cierre de la válvula aórtica, eso generaría un reflujo. La válvula que no se cierra bien permite retorno de sangre, porque la función de la válvula es producir un flujo unidireccional. Para eso es la función valvular, ¿no es cierto? Abre hacia un sentido, pero impide el retorno de la sangre porque cierra, ¿no? Cierra el espacio que hay entre dos cámaras si la sangre toma otro flujo, o sea, si trata de regresar. Entonces, si la válvula aórtica no cierra bien, evidentemente hay un soplo, pero en diástole. Pero la pregunta es, ¿por qué en algunos casos de insuficiencia aórtica no habría este soplo sistólico? Que les estoy explicando que podría haber. ¿Por qué en algunos casos de repente no lo hay? Solamente escuchan el diastólico. ¿De qué dependía el soplo sistólico? No era tanto por problema en la válvula, ¿no es cierto? Les dije que era por sobrecarga de volumen. Recuerda que les dije que hay una sobrecarga de volumen muy importante en la insuficiencia aórtica del ventrículo izquierdo y que esa sobrecarga de volumen tiene que ser eyectada, ¿no es cierto? Eso les dije. Entonces, en algunos pacientes en las cuales tienen volúmenes, o sea, volemia disminuida, el soplo sistólico puede faltar, ¿ok? O sea, tienen insuficiencia aórtica, pero no tienen tanto volumen. No tienen tanto volumen. Entonces, estos pacientes de repente el soplo sistólico no se escucha. Otra causa que no se escuche es que a veces hay pacientes que tienen ya deterioro de la función contráctil. O sea, ya se ha dilatado tanto el corazón, bueno, o se empieza a dilatar tanto que ya no contrae bien. También ahí podría haber ausencia del soplo sistólico. Muy bien. Entonces, ya explicamos esa parte.
A ver. ¿Me escuchan? He cortado esto. Sí, doctor, sí se le escucha. ¿Sí se escucha? Ya, ok. Un ratito nada más. Va un poco lento, un ratito la carga, un segundito. Ahorita empezamos. Un momento. Ya. Ahí sí se llega a ver, ¿no? ¿Se está viendo? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, ok. Cuando un paciente sobrevive a la insuficiencia aórtica aguda, se producen mecanismos de adaptación. Entonces, ¿cuál es el principal mecanismo de adaptación en la insuficiencia aórtica aguda? Es la remodelación del ventrículo. El ventrículo se sobrecarga de volumen, se va a distender, o sea, va a aumentar el diámetro de la cavidad. El incremento del diámetro de la cavidad incrementa la tensión parietal. ¿Okay? Hay una ley en la fisiología cardiovascular que se llama la ley de Laplace. La ley de Laplace relaciona la presión de la cavidad, el radio de la cavidad y el grosor de la pared. Si incrementas el diámetro de la cavidad, estás incrementando la tensión parietal. Y la única forma que tienes de compensar ese incremento en la tensión, ese incremento en el diámetro, mejor dicho, perdón, en el diámetro de la cavidad ventricular, es incrementando el grosor de la pared. Entonces tiene que haber hipertrofia. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de compensación aquí? La hipertrofia excéntrica. Se produce una hipertrofia excéntrica de la cavidad ventricular. Se incrementa el diámetro de la cavidad, pero también se incrementa el grosor de la pared. ¿Ya? Cuando pasa eso, cuando el paciente es capaz de sobrevivir a la insuficiencia aórtica aguda y llega a un estado de cierta cronicidad, o sea, a tolerar el problema, lo que notamos es que evidentemente la presión de pulso disminuye. Si comparamos el cuello de este paciente con el cuello de la paciente anterior que les mostré, hay una gran diferencia en cuanto a la presión que se está generando, a la presión de pulso. Notamos que sí hay el movimiento, ¿no? La horquilla supraesternal siempre se distiende, la cadenita por aquí se mueve, o sea, sí hay un latido de pulso, pero evidentemente es mucho menos notable de lo que vimos con la paciente anterior. ¿Ya? Es muy importantemente diferente. Y aquí notamos que ya se produce cierta distensión venosa ya. O sea, ya hay una distensión de la vena yugular. ¿Ya? Entonces aquí ya se producen alteraciones en el pulso venoso yugular también. ¿Ya? Aquí, en la insuficiencia aórtica crónica, cuando ya pasamos a una fase de cierta compensación, la gradiente de presión en diástole entre la aorta y el ventrículo izquierdo se va a mantener durante casi toda esa fase. Por lo tanto, el soplo que vamos a escuchar, el soplo diastólico que vamos a escuchar en una insuficiencia aórtica compensada, es de mayor duración. ¿Ya?
dura más que en la aguda. En la aguda, el soplo diastólico termina pronto. En la crónica compensada, el soplo diastólico es largo. Es en decreyendo, pero casi va hasta el primer ruido que sigue. Es casi holodiastólico. Y la otra diferencia que hay en estos pacientes que tienen cierta cronicidad es que prácticamente el soplo sistólico ya no se encuentra. Ya no encontramos soplo sistólico como si lo encontramos en los pacientes agudos. Aquí prácticamente solamente hay un soplo diastólico. ¿Ya? Solamente hay un soplo diastólico. Entonces aquí ya la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo ya no es tan alta como en la aguda, que podía ser, como les dije, 40, puede ser aquí 10 más o menos, ¿no? Mucho menor. Les voy a mostrar la diapositiva. Está un poco lento el internet, así que hay que esperar un poquito que cargue, ¿ya? Un segundito. ¿Qué pasa? Ya. ¿Me avisan si están viendo ya la animación? Sí, doctor. Vean la gran diferencia que hay en estas curvas de presión con las curvas de presión que les mostré anteriormente. Hay una gran diferencia. Primero, quiero que noten que ya no estamos hablando de presiones en diástole de 40, ¿no? Sobre los niveles de 40 milímetros de mercurio. Acá estamos sobre 15, sobre 10, ¿no? O sea, hay una caída. Acá ya se produjo la adaptación, por eso se llama insuficiencia aórtica crónica. Aquí ya el ventrículo izquierdo se ha dilatado, ya se ha hipertrofiado, ya hay una hipertrofia excéntrica aquí, ¿no? Entonces esto va a hacer que la presión de llenado, la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo comience a caer. Al caer la presión de llenado del ventrículo izquierdo, no va a superar la presión aórtica. Y por lo tanto, la gradiente que hay entre aurícula izquierda y ventrículo sí se va a mantener en la diástole. ¿Ya? Entonces, aquí prácticamente no hay ese precierre de la válvula mitral y el primer ruido sí se va a escuchar. Ahora, aquí lo que se puede escuchar es un pseudo desdoblamiento del primer ruido, un falso desdoblamiento del primer ruido. Generalmente la insuficiencia aórtica puede ser debida a veces a problemas de enfermedad reumática, artritis reumática. Y muchas veces la válvula aórtica se ha engrosado, se ha calcificado. Y en algunas ocasiones, ese engrosamiento, esa calcificación de la válvula puede generar cierto ruido cuando abre. Eso se llama clic de eyección o sonido de eyección. Entonces, después del primer ruido, que es el cierre de la válvula auriculoventricular, se puede escuchar esta eyección. Y el primer ruido parece que tuviera dos componentes. El primer ruido parece que tuviera un doble ruido. ¿Ya? Lo otro que puede escucharse es, en algunos pacientes con enfermedad crónica, un soplo que no es producto de la insuficiencia aórtica. Es un soplo que se produce más bien porque la columna de sangre que regresa de la aorta, o sea que viene de la insuficiencia aórtica, golpea el velo anterior de la válvula mitral. O sea, la válvula mitral tiene anatómicamente una posición muy cercana a la válvula aórtica.
Entonces, cuando la insuficiencia aórtica, el chorro, el hierro regurgitante, va dirigido contra el velo anterior de la mitral, esa sangre que regresa genera una presión para que la válvula no pueda abrir bien. Al no abrir bien la válvula mitral, la sangre que viene de la aurícula, cuando pasa por la válvula auriculoventricular, encuentra un orificio relativamente pequeño. Es como si fuera una estenosis mitral. Entonces, este soplo diastólico que se produce a nivel de la válvula mitral en la insuficiencia aórtica crónica se llama soplo de Austin-Flint, que es un soplo diastólico a nivel de la válvula mitral, ¿ya? De la válvula mitral, ¿ok? Entonces, el soplo diastólico es más largo, como comparando a la aguda. Tenemos un primer ruido que sí podemos escuchar. Tenemos muchas veces un pseudo desdoblamiento del primer ruido. Y en algunos casos, aquí sí se puede escuchar un pequeño, leve soplo sistólico por la eyección turbulenta debido a la sobrecarga de volumen. Ok. Un ratito. Está bastante lento el internet. A ver, vamos a ver si carga esto. Ya. A ver. Ya. Entonces aquí tenemos la gráfica de lo que les acabo de explicar sobre estos hallazgos en insuficiencia aórtica crónica. Acá tenemos en la línea amarilla, en la representación amarilla, el fonocardiograma. Y notamos cómo les explicaba el primer ruido, sí se puede encontrar aquí. Pero, como les decía, lo que más llama la atención es este ruido que hay inmediatamente después del primero, que se llama clic de eyección, ¿no? Sonido de eyección. Y después de él, a veces hay un pequeño soplo sistólico muy leve. Luego el soplo diastólico, ¿ya? Con un pequeño refuerzo presistólico, o sea, típico de la estenosis mitral. Eso es el soplo de Austin-Flint. O sea, aquí estamos auscultando, esto es lo que estamos auscultando aquí, es a nivel del foco mitral. Entonces, a nivel del foco mitral, en una insuficiencia aórtica, muchas veces vamos a escuchar algo parecido a una estenosis mitral. ¿Ya? O sea, algo que se le parece a una estenosis mitral. Porque como les explico, la columna de sangre, al regresar de la aorta hacia el ventrículo izquierdo, puede pseudo generar, digamos, una especie de estenosis mitral. ¿Ya? Eso se llama Austin-Flint, soplo de Austin-Flint. Muy bien, todas estas animaciones se las voy a pasar al grupo a través del WhatsApp grupal para que la puedan revisar, ¿ya? Porque ahí tienen sonidos. Entonces van a escuchar los soplos, van a ver la correlación entre las curvas anatómicas y los soplos,
y van a poder establecer todo lo que hemos estado hablando de la ocultación de un paciente con insuficiencia aórtica. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Creo que no, doctor. ¿Sí? ¿Preguntas? A ver. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, mañana nos toca hacer la parte de mitral. Entonces, hay que decirle a Freddy que haga su revisión para poder hacer las animaciones también de mitral. Insuficiencia aórtica, no olvidar, una patología fácilmente reconocible. Tenemos que ubicar o tenemos que tratar de establecer la característica fisiopatológica importante. ¿Cuál es? Gran presión de pulso. Una diferencia amplia entre presión arterial sistólica y presión arterial diastólica. Como hay una gran presión de pulso, todo le va a latir al paciente. Le va a latir la cabeza, la úvula, la pupila, el hígado, las arterias. Entonces, un montón de datos clínicos les va a permitir a ustedes reconocer esta figura. ¿Ya? Signo de Muset, signo de Landeff, signo de Müller, signo de Gerhardt, signo de Quincke, etcétera, etcétera, Corrigan, etcétera. Hay un montón de datos clínicos. Y la diferencia entre agudo y crónico es que en el agudo no hay tiempo para que el ventrículo se distienda y eso eleva muchísimo la presión de diástole del ventrículo izquierdo, muchas veces superando incluso a la presión de la aurícula izquierda, generando una especie de precierre de la válvula mitral. Entonces el primer ruido puede estar ausente, ¿ya? Puede estar ausente el primer ruido. Va a haber un soplo sistólico en la fase aguda, un soplo característico y activo, como si fuera un soplo de estenosis aórtica, y el soplo diastólico intenso después del segundo, en decreciendo pero muy breve, termina mucho antes del primer ruido, ¿no? Muy cortito. En la crónica, el ventrículo ha tenido tiempo de compensar, se produce la hipertrofia excéntrica, la presión del fin de diástole del ventrículo izquierdo cae, y ya no hay tanto problema de mantener gradiente entre aorta y ventrículo durante la diástole. Por lo tanto, el soplo diastólico se extiende a casi toda la diástole, ¿no? Es un soplo más largo que en la aguda. Entonces yo les pregunto en el examen, en la insuficiencia aórtica aguda, ¿no? ¿El soplo diastólico es de mayor duración o de menor duración que la crónica? La respuesta es que es de menor duración, es más corto, es un soplo breve, ¿ya? En la insuficiencia aórtica aguda. A diferencia de la crónica, donde es largo, ¿no? Donde abarca casi toda la diástole. Muy bien, ¿alguna pregunta? Les voy a enviar entonces las animaciones para que las tengan y las puedan revisar, ¿ya? Eso va a ir al WhatsApp grupal. Mañana, por si acaso, tenemos la revisión de Freddy y el viernes tenemos el examen. ¿El viernes tienen clases conmigo o han suspendido las actividades el viernes? ¿Cómo es? El viernes 24. Sí, doctor, 24 y 25, bueno, según la doctora había dicho que no iba a haber clases. Ya. Entonces, el examen va a ser el lunes entonces. El examen va a abarcar todo lo que hemos hecho durante esta semana, o sea, todo lo que me han revisado. Hipertensión arterial, ¿no es cierto? Que pusieron Lucero y Úrsula, y valvulopatía aórtica y valvulopatía mitral, que, bueno, falta exponerse, pero los artículos lo tienen, de ahí van a venir las preguntas. Los artículos los he subido al WhatsApp grupal, ¿ya? De ahí van a venir las preguntas del examen el día lunes entonces. Entonces, mañana terminamos nuestra actividad. Si hay clases, como les digo, lo hacemos en la noche. Si no hay clases, lo hacemos temprano. Le avisan a Freddy. ¿Ya? Ok. Listo. ¿Preguntas algo antes de salir? Nada. Muy bien. Nos vemos mañana Sí, claro, entonces. doctor.
¿Perdón? Todo claro, doctor. Ya, listo. Entonces mañana nos encontramos. Les paso las animaciones. Hasta mañana. Ya, doctor. Muchas gracias, doctor. Mañana. Gracias. Gracias, doctor. Buenas noches.